Les agradezco a las personas que nos están escuchando o viendo, dependiendo de en qué plataforma nos estén buscando. El día de hoy me acompañan en esta cápsula de la Nueva Prudencia nuestra queridísima Cindy y nuestro estimado Gabriel Abarca. Entonces, ¿quién inicia con su introducción? Licenciado Gabriel. Ok, bueno. ¿Me puede iniciar? Pues nada más saludarles, aquí estamos de nueva cuenta en un episodio más donde hablaremos de temas o tópicos de naturaleza laboral que esperamos sea de utilidad para algún sector en particular, ¿no? Sobre todo hoy el tema que hablemos da pauta a un sector muy específico, ¿no? Pues, muchísimas gracias por esta invitación a esta nueva cápsula de Nueva Prudencia. Es un tema muy importante, el trabajo infantil, está capitalizado como trabajo especial, entonces pues vamos a abordar los temas. Va a ser un episodio especial. Bueno, qué bueno que tocas. El tema del día es trabajo infantil. ¿Quién de los dos me puede decir en qué consiste este derecho infantil? Qué amable. Bueno, derecho... hablando de derecho infantil, vamos a hablarlo desde la naturaleza laboral, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un derecho, hablamos de un conjunto de normas, ¿verdad? Un conjunto de normas, y este conjunto de normas siempre van a procurar regular. En este caso, ¿qué van a regular? Van a regular la relación laboral entre los patrones y, en este caso, el trabajador, que la peculiaridad, en este caso, es que el trabajador es un menor de edad. Entonces, el conjunto de normas que buscan regular las relaciones laborales entre un patrón y un trabajador que tiene su vertiente en un menor. Ya luego hablaremos más adelante, conforme se haga madura la conversación, las características que se tendrá por menor, cuál es la edad mínima, la edad máxima y las condiciones como tal, ¿no? Pero entendemos del derecho laboral infantil este conjunto de normas que van a regularlo, ¿no? ¿Tú querías, Cindy? ¿Qué te puedo decir? El licenciado ya puntualizó específicamente qué se trata sobre el trabajo infantil. Como él menciona, está regulado por la Ley del Trabajo, que específicamente tiene un apartado, el mismo que regula el trabajo infantil, que habla sobre el trabajo de los menores frente a los patrones. Entonces, todo eso tiene un capitulado especial que más adelante iremos hablando. Ok. Ante esto del derecho infantil, ¿qué podrían decirme con respecto a la sobreproducción en el trabajo infantil? Sobreproducción. Por no decir la palabra explotación. Pues es que hay diferentes vertientes desde qué punto lo quieres ver. Si desde el punto de que tengo contratado a menores en mi centro de trabajo, o desde el punto de vista de que los padres son quienes están realizando esta sobreexplotación. O sea, no sé sobre cuál vertiente quisieras hablar. La que nos interesa o compete ahorita es en materia laboral, o sea, no tanto de padres, sino institución. Tengo un punto con Cindy y coincido con Cindy totalmente. Considero que el derecho del trabajo per se busca un equilibrio entre factores de producción, de capital y de trabajo. Producción, bueno, es lo que se genera. El capital es pues la derrama económica. Y ¿cómo se llama? Producción, capital y trabajo, en este caso hablando de los menores. Me voy a quedar con el primero, que es el que quiero platicar, me lo reservo y le doy la otra atenuante a Cindy. Para mí, el primero con el que yo me doy reservo es del capital, porque el capital es simplemente el conseguir más dinero. Entonces, al conseguir más dinero necesitas tener más productos en el mercado. Para poder conseguir más producto en el mercado requieres mayor mano de obra. La mano de obra que tú tienes, que está dentro de ese algo, no es suficiente y entonces tienes que acudir a otro sector. Entonces ese es el que sobre el cual yo quiero platicar, ¿no? Que ahí es donde se da la explotación. Pero hay otra vertiente que entiendo que es la que quiere tocar Cindy, donde la precarización familiar hace que el menor deje el hogar para que vaya a trabajar. Entonces en esa vertiente se la dejo a él y me reservo la del capital. Excelente. Aquí ya dividimos la plática en dos. Eso me gusta. Creo que me está gustando esa dinámica. Desde este lado, cargas laborales, vamos a tener desde la perspectiva capital, y de este lado vamos a tener desde la perspectiva familiar o social. Es social. O sea, entonces, inicia. Bueno, por favor, sí, inicia tú.
Ok, bueno, específicamente como el licenciado está comentando, existen dos vertientes. Una que puede ser desde la capitalización de la empresa, mi mayor beneficio es sacar mi carga de trabajo. Pero pues esa va a hablar el licenciado. Y la otra vertiente es la familiar, que puede ser tanto la explotación infantil como simplemente el trabajo infantil. El trabajo infantil, los hijos, yo mismo puedo inducirlo a que entre a un centro de trabajo y que se desarrolle. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que la percepción que él va a obtener, yo la voy a disfrutar, en pocas palabras. O en su caso, la sobreexplotación, que además de que te voy a capitalizar para que trabajes, pudiera ser no en un centro de trabajo regulado, sino que por fuera. Como en algunos casos podrás ver personas que están en los semáforos, niños lavando, carros, vendiendo. Que son los mayores. Que son los mayores que puedes ver. Y la mayoría de ellos están con el permiso de sus papás. O incluso sus propios padres son los que los llevan a esos centros de trabajo. Y en ese momento es cuando se da la explotación. Y ahí es cuando entra ya la explotación. Y aquí, antes de pasar contigo, creo que te pica por entrar a tu tema, quiero mencionar algo, que el trabajo infantil y la explotación infantil. Por eso, ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Como te mencionaba, el trabajo infantil es el que está capitalizado dentro de un cierto rango de edad, que entrarían entre los 15 años a los 18 años. Pero antes de entrar a eso, estábamos en el trabajo infantil por parte de las familias, que es el que tus padres te autorizan a trabajar, ya sea en un centro de trabajo, y ellos van a recibir esa percepción. O la otra, que ya entra la explotación infantil, que es donde ellos te obligan a trabajar, te llevan a diferentes lugares, como condiciones deplorables. No. Pero ¿cuáles a tu juicio, o al juicio de ustedes, cuáles creen que sean las causas que originan que caiga una explotación? Porque te voy a decir algo, lo digo como a modo de reflexión, hay muchos niños que prefieren estar en un semáforo haciéndole de payasito y buscando otras monedas que estando dentro de su casa. ¿Cuál es qué es lo que motiva pues, que dejen la casa? Son muchas, bueno, no muchos, algunos factores, que la convivencia en casa, la alimentación, que carecen de alimentos en su casa, no sabemos el entorno psicosocial en el que viven, los pleitos, problemas, y además que no tienen el acceso a una educación. Creo que esa es una parte importante en lo que ya entraría una sobreexplotación. De hecho, aquí está. Porque además de que vas a percibir algo y sus papás son los que van a disfrutar de ese trabajo que realizan los menores en este caso, también están violando sus derechos, el derecho a la educación. En eso abro paréntesis y nada más quiero dar un poco en esa situación. Trabajo infantil es la que está regularizada, explotación es la que estás mencionando, acorde a lo que estuve indagando. Entonces, la explotación es ilegal. Es ilegal. Y el trabajo infantil es el que sí está regulado. Y con ciertas condiciones que iremos platicando. Pero a esas condiciones todavía vamos a ir puntuales. Pero nada más para... La diferencia entre el trabajo infantil está regulado. Pongo un tema, tengo un punto sobre la mesa, tratando de hacer un silogismo. Hablamos en el boga jurídico, en el conversatorio colectivo, en el imaginario colectivo, hablamos de el interés superior del menor. ¿Quién es el encargado de garantizar el interés superior del menor? ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde tu perspectiva? En el macro. ¿Desde la perspectiva? No, en el macro. ¿El Estado? El Estado. Entonces, cada vez que hay un menor siendo explotado o trabajando fuera de las condiciones que la ley establece para trabajadores de menores, el Estado está dejando de cumplir su tarea de tutelar y proteger el interés superior del menor. Las causas las tienen que erradicar. La más clara es la pobreza. O sea, el niño está en casa, tiene hambre, el papá pues está en un tema tal vez de alcoholismo, donde hay golpes, hay una condición muy precaria. Entonces el niño se obliga y sale, y entonces se da cuenta que es en la calle donde mejor lo atienden y donde mejor está que en la casa. Entonces esta migración, esa brecha que se va abriendo entre el lugar y la calle, precisamente surge de ciertas necesidades primarias o prioritarias. Y entonces ahí es donde se da
que alguien nos observe y que entonces alguien con un tema o con un factor mayor busca cómo explotar en el prejuicio del menor y en el beneficio de él, explotar a ese menor. Esas son las causas sociales, psicosociales, como bien decía, sin que entremos al meollo, porque seguramente hay todo muchos factores. Sí, hay muchos factores, ¿no? Ese es para mí, el juicio ese es el de fondo. El de fondo es que el menor está precarizado, hay mucha pobreza y quiere salir de casa para buscar esos bienes primarios. El Estado no cumple con su función. Esa es una, y por lo general ahí es donde se da la explotación laboral, sin soslayar que también bajo la tesitura del capitalismo existe una explotación laboral donde no se garantizan las condiciones laborales, y esto es por una simple demanda de mercado de ciertos productos. Desafortunadamente esto lo vemos en los países menos desarrollados. Los países menos desarrollados es donde la mano de obra se abarata, entonces las grandes potencias descentralizan su productividad, la canalizan a estas tercerizadoras, y ahí es donde se precariza. Entonces ves grandes galerones donde están hombres, mujeres embarazadas, niños y de todo tipo laborando para obtener una gran maquila que entonces luego se va a alquilar y se va a enviar para su posterior etiquetado o venta en estos países desarrollados. Entonces esto obedece a un capitalismo rapaz, donde es conseguir la producción por la producción, y no nos extraña entonces que es una modalidad moderna de como veíamos al inicio de la revolución industrial, donde simplemente llevaban a la industria a niños, mujeres y de todo para que buscar conseguir el nivel de producción que se esperaba. Entonces en gran parte sí tiene el capital, sí tiene una culpa, y el Estado tiene otra gran culpa. Se reparten pues las responsabilidades ambos, tanto el capital como el trabajo. ¿Qué es lo que están haciendo algunos grandes corporativos? Obtener estos distintivos denominados empresa socialmente responsable, donde efectivamente lo que ellos buscan es insignias donde digan que en esta empresa no hay trabajo infantil, y están buscando cómo erradicar dicho trabajo, ¿no? Excelente, y aquí me tocas un tema que me parece muy interesante a manera de preámbulo, que es, estamos hablando desde nuestra perspectiva post pandemia, milenio y todo, pero años atrás el trabajo infantil, o sea, el ingreso, en el momento en el que tú entrabas al concepto de trabajo infantil, el rango de edad era menor que el que tenemos. Entonces, ¿qué nos orilla a todos esos avances? Digo, porque como bien dices, en la revolución industrial había niños de cuántos años trabajando, que ahorita siguen existiendo, y México, como vamos a mencionar más adelante, es de los países que tienen mayor tasa de trabajo infantil o de explotación. Sí, y quiero comentarte algo, David. De hecho, no sé si ustedes tengan fresco en la memoria la última reforma en donde adecuan la edad de los menores. Fue en 2015, o sea, pareciera que fue hace 20 años, 30 años, o sea, fue en 2015 que migró de 14 a 15 años. O sea, por increíble que parezca, apenas en 2015 le subimos un poquito más la vara para que un menor pueda trabajar, ¿no? De 15 a 16 años, perdón. ¿Y qué nos puedes comentar de esto? Puedo decir, el licenciado ya ha abordado mucho sobre ese tema, eso, pero específicamente, como él menciona, la producción, o sea, requiere a veces la mano de obra. ¿Y qué es lo que hacen? Utilizar la mano de obra más barata, que es la de los menores. En muchas ocasiones los propios papás son los que dan esa autorización para que los menores trabajen, o incluso no hay necesidad de que sus papás tengan conocimiento. Los menores salen de casa para buscar ese trabajo porque ellos necesitan ese sustento, para, a veces con el afán de apoyar en casa, o simplemente porque ellos necesitan para subsistir. O sea, ya no es porque necesito apoyar en casa porque yo quisiera voluntariamente, sino porque es una necesidad básica y yo pues tengo que buscar qué hacer para subsistir realmente. Y al final de cuentas, ambas vertientes que están sobre la mesa llegan a un punto de unión donde el capital se aprovecha de la cuestión social. Entonces, por lo que estoy comprendiendo, a raíz de eso buscan países en desarrollo para poder aprovechar
O sea, ¿qué me pueden comentar de esa situación a nivel... Bueno, no enfocado solo en esencialmente no son países en desarrollo, porque no solamente sean los países en desarrollo, sea en cualquier país, simplemente que no todos están regulados, ni todo el mundo tiene conocimiento de que existe el trabajo infantil. Hasta en las menores empresas, con las empresas familiares, existe el trabajo infantil. Bueno, coincido con Cindy en el sentido de que no hay un país que pueda alzar la mano y diga, yo estoy exento de este mal. Que hay otros en donde tienen el pico es mucho mayor, o hay otros donde por la propia precariedad del país es más susceptible a que esto ocurra, porque te voy a decir algo, una de las formas en la que el Estado realmente cumple su función de erradicar el trabajo infantil es a través de la inspección, y la realidad es que los departamentos de inspección en esta materia son de los que menos están en la praxis. Ok, aquí entonces reformulo. La pregunta en sí era con respecto a explotación, no al trabajo. Porque aquí se está mencionando el trabajo de menores a raíz de cierta, me comentan de los niños que están son niños menores de 15 años, que al menos en nuestra legislación no se contempla como trabajo, sino como explotación. Entonces, reformulando, es donde aplico la del capital, aprovecha la cuestión social, donde los menores tienen que ir a buscar una fuente de ingreso. Entonces es que se da la explotación. ¿Qué me pueden decir con respecto a esta parte? Sí, bueno, el capital, el que contrata, supongamos una Alemania que va a maquilar, ¿qué te gusta? La marca Puma, la marca Adidas, la va a maquilar ¿en dónde? ¿En Bangladesh? ¿Tú crees que en los contratos que tiene celebrado Alemania con la empresa corporativa de Bangladesh hay un capitulado o un clausulado donde se permita trabajar al menor? Por supuesto que no. Es en la informalidad donde la empresa en Bangladesh contrata niños y Alemania no se asegura, porque Alemania en los protocolos o los instrumentos jurídicos él dice, no, mira, yo de hecho en mis fábricas en mis fábricas tercerizadoras no hay contratación de menor. Entonces en el papelito todo es bonito, pero en la realidad, vete a una fábrica de Bangladesh, que es donde más se da el tema de la industria textil, y entonces es donde te vas a dar cuenta que esas galerones, esas fábricas, esas maquiladoras están tapizadas de menores, de mujeres embarazadas, que ese es el otro tema, pero el caso particular de menores, ahí está. Entonces, efectivamente, indirectamente, lo que hace el país desarrollado, simplemente hace esto. Voltea, voltea la vista, no quiere ver una realidad, no la va a ver, no le interesa. Entonces él voltea a ver, y entonces lo que esté pasando ahí no lo sé. Yo lo único que sé es que ante una denuncia de naturaleza internacional, yo tengo como respaldarme que entonces aplíquensela a dicha empresa, porque yo en las condiciones que establecí con él y en el trato comercial quedamos excluido este tema del trabajo infantil. Entonces regulado está, pero en la praxis no ocurre, no hay inspección. Los niños van no por gusto, los niños van porque efectivamente tienen una necesidad. Entonces todo pareciera que es un círculo vicioso. Y ante esto, ¿qué me puedes decir, Cindy? Pues como bien mencionaba el licenciado Gabriel, es un tema muy delicado porque en sí los países subdesarrollados no contratan, o sea, yo no te voy a plantear un contrato de trabajo, contrato individual de trabajo donde yo esté contratando un menor. 1, 2, no existe esa regulación. Bueno, sí existe la regulación que deben de realizar las inspecciones en los centros de trabajo, sin embargo no se aplica, como bien mencionaba el licenciado. ¿Quién se encarga de realizar estas investigaciones, estas inspecciones? La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en el caso mexicano, pero sin embargo, ¿en qué empresa has escuchado hablar que llegue alguna inspección para efectivamente verificar si se encuentran menores trabajando? Yo conozco algunas fábricas acá en el estado de Campeche a nivel local, ni te puedes ir y encuentres un montón de menores trabajando. Y cuando yo nunca he escuchado que lleguen a hacer esa regulación, esas inspecciones, o sea, no se aplican. Y ante esto que bien mencionan ambos, ¿qué es lo que regula el trabajo infantil? Ya el trabajo infantil, viéndolo, ahora sí, ¿qué regula? Que evitar esta explotación y poder regular la edad, las condiciones. Todo está, David, todo está. ¿Qué es lo que en el rango, la jerarquía de leyes en nuestro país? Ahora sí, focalicemos en nuestro país. Tenemos una constitución muy fuerte que regula esta situación.
Tenemos una ley federal de trabajo con un capitulado especial y en las condiciones generales donde se establece esto, que ahorita vamos a platicar tema por tema, que sí y que no en las condiciones. Tenemos además, de acuerdo a nuestra Constitución, convenios que efectivamente tienen esa misma jerarquía en cuanto a la constitucionalidad por temas de convencionalidad. Entonces, tenemos un sistema jurídico fuerte que puede mejorar, como toda ley se puede mejorar, pero que tenemos los mínimos suficientes para garantizar la regulación de las condiciones o el derecho infantil. Claro que las tenemos. Que ocurra, que se aplique, que se fiscalice, que se inspeccione. Bueno, eso es algo que no ocurre. No existe eso, no existe, y eso es lo que da la pauta. Ahora, sí tenemos que decir, porque tampoco se trata de hacer sí hay mucha empresa, la realidad es que sí hay mucha empresa que se encarga. Desafortunadamente es la empresa formal. La empresa informal, que ahorita vamos a hablar, o los negocios informales, son los que realmente lo hacen. Entonces esa ni siquiera está en el foco del Estado. Ni siquiera está de alta. ¿Y por qué no está de alta? O porque se dedican a actos inmorales, o porque se dedican a actos ilícitos. De ahí que existan dos convenios, un convenio, el convenio internacional por la OIT, el 138, que habla sobre la edad de los menores, y el 182 sobre las peores formas de trabajo infantil. Y esas de las segundas, hablando de las peores formas de trabajo infantil, aquí los que se dedican a ellos son gente que están en el camino de la ilegalidad y de la inmoralidad. Pensemos en cuáles son las peores formas de trabajo o explotación infantil. La trata, la explotación. Bueno, en nuestro país, ¿qué es lo que existe en nuestro país como una forma o un estilo de gobierno que ahora le llaman el famoso sicariato? Entonces, los cárteles, ¿cuánto reclutamiento hacen hacia menores? Entonces, hay un sicariato. ¿Cuántas agencias que en la dark web? Deep web. ¿Cómo es? Deep web. Está la deep web. Bueno, yo me la sabía dark, ahora es deep, ¿no? Existe, que no se puede identificar ni se puede rápidamente, y que se da cuenta que hay que hay una red de prostitución infantil. No serán estas las peores formas. De hecho, hago paréntesis, hay una muy buena serie, no sé si es un documental en Netflix, donde habla de explotación infantil sobre el canal de pornografía más con mayor impacto en el mundo. No me acuerdo cómo se llama a ver si buscamos. Sí, no me acuerdo, es el que habla de Acapulco, ¿no, Guerrero? No, es internacional. A ver si lo pueden googlear, pero existe sí. Y está muy interesante, porque al final del día te voy a decir cómo se da. En muchas ocasiones se da la explotación infantil como una forma de trabajo, porque se está teniendo dinero, incluso sin el consentimiento del menor. ¿Cómo? Haz de cuenta que un menor de 17 años en un juego de preparatoria comparte imágenes íntimas a algún amiguito o alguna amiguita. Alguien agarra esas imágenes, las obtiene de manera ilegal, las sube a estas plataformas y monetiza con estas plataformas. Hay un trabajo, sí hay un trabajo, que incluso el menor ni siquiera lo sabe y luego termina enterándose, porque además otra forma en que lo hacen es que crean cercos digitales. ¿Qué quiere decir cercos digitales? Que los mandan a otros países que están en la Europa meridional o donde tú gustes, y ni siquiera lo puedes conseguir aquí. Si buscas esa... Es el de Killer in the Picture. Bueno, le pedimos a Tere que la busque y que lo ponga en la descripción, en la descripción, porque también es el de Jeffrey Epstein. No, la de Jeffrey Epstein es otra cosa totalmente. Ahí no aplica esto. Muy buena serie, también la vi, muy buena serie, pero no aplica de ello. Entonces, ya existe un convenio de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que se encarga precisamente de buscar cómo erradicar las peores formas de trabajo infantil bajo este convenio 182. Y en muchas ocasiones, repito e insisto, el menor ni siquiera sabía
Ni siquiera había dado su consentimiento y ya se estaba explotando y se estaba haciendo dinero con contenido que él, de manera infantil, genuina, de manera tal vez de manera indirecta, espontánea, estaba proporcionándose a la otra persona. Y entonces ahí estás violentando incluso su derecho a la intimidad, ¿no? Entonces es una forma de explotación. La sexual, por supuesto, que es la más complicada, complicada y la más difícil. Pero mencionabas tú la trata. Bueno, en el doctorado tuvimos una materia dedicada a trabajo infantil y ahí vimos un documental en el Perú donde gente de España iba a Perú y existía el tema de la trata. Y habían personas que se dedicaban precisamente a la trata de personas. Personas de edad infantil. Y de edad infantil, ¿cuál crees que eran, niños o niñas? Niñas. Pues es que hay una controversia porque no solamente las niñas, o sea, los niños, no escapa un sexo, me queda claro que son los dos, pero sin duda el que sobresale por encima de todos, pues obviamente se le das niñas realmente. Es correcto. O sea, es algo complicado entrar a ese tema. Delicado. Muy delicado. Sí. Bueno, y ante todo esto, ya regresando un poquito más hacia México, ya bien mencionaron que la edad legal para trabajar en México es a partir de los 16 años. 16. 15 necesito, que es lo que necesito que también me digan. ¿Cuál es la diferencia entre los de 15 y los de 16? Porque también hay unas diferencias. La diferencia es que entre los de 15 y 18 años necesitan como que un 15 a 16. 15 a 18. Ellos necesitan un permiso de un certificado médico que avale que ellos están en aptitudes, capacidades para poder laborar. Y los de 16 años pues no específicamente les requieren ese certificado médico. Si no me equivoco, pues el licenciado podrá aclarar ese punto. Sí, efectivamente. Existen estas dos, ¿no? Se entenderá con sus peculiaridades que ahorita manifestaremos. Los trabajadores de 16 años son trabajadores en toda la extensión de la palabra para la ley de trabajo. Sin embargo, la ley sí prevé que aquellos trabajadores de 15 a 16 años tengan la posibilidad de trabajar bajo ciertas condicionantes. Efectivamente, una de ellas es garantizar que, como bien decía la licenciada Cindy, ellos pasen por un proceso donde se certifique médicamente que están en condiciones sin aptitudes. Y otra de ellas es que se aseguren de que existe un plan de estudios en el que ellos están inscritos y están cumpliendo. Y otra serie de, por ejemplo, donde la STPS, que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, esté verificando que efectivamente se está haciendo inspección y se está cumpliendo con ellos. Ahora bien, hay posibilidades de trabajo dentro de las condiciones de trabajo sin caer en explotación abajo de 15 años. Hasta donde tengo comprendido, no. Se supone que de por sí para ambos necesitas tener como que el permiso. Sí hay. ¿Cuál? El trabajo dentro del mismo bueno, sí, se le conoce como industria familiar. Esta industria familiar se establece como, dice la ley, talleres familiares, y son aquellos donde exclusivamente los cónyuges y los hijos pueden trabajar. Por ejemplo, yo tengo una tiendita y la atiende mi hijo de 11 o 12 años. Realmente es el encargado de la tiendita. Exactamente. O un despacho jurídico y... No, porque no aplica. Ahí por los refrescos. No aplica taller familiar ahí. No. Porque estamos hablando que dentro de ese taller familiar estamos hablando es una condición diferente donde sí da la posibilidad sin tener una contratación como tal que dentro de la familia se dé, es decir, que estemos llevando a cabo un taller familiar. Vamos a... Pero en este caso no aplicaría específicamente por el tipo de trabajo. Pero entonces sí puede existir la posibilidad de un trabajo de un menor de 15 años, sí, bajo la industria familiar, de talleres familiares donde se da esta condición. Que normalmente se da dentro de las industrias familiares, como las tienditas o algún expendio de pan, cosas más artesanales, creo que entonces, sí está previsto. Ante esto me surge una idea. ¿Qué diferencia hay en cuestión de prestaciones, horarios, o sea, todo lo que engloba tener un trabajo
entre un menor de edad, ya regulado por la ley, a un mayor de edad. ¿Otra vez? ¿Qué diferencia hay o sea, como trabajador, ya en función de trabajador, Las empresa, características. Las condiciones. las condiciones? No características, condiciones. O sea, ¿qué diferencia hay entre un trabajador menor de edad ya regulado y un trabajador mayor de edad? Sí, ok. Sí, Primero que nada, pues no, los menores de edad no están en las mismas aptitudes para realizar todo tipo de trabajo. Uno de los más comunes, no pueden realizar un esfuerzo sobre mayor que una persona normal, cargar peso, en cuestiones de insecticidas, los tipos de trabajo. Hay un capítulo especial que los menores no pueden realizar y esto se encuentra regulado por la ley del trabajo. Como te decía, los más comunes. Bares, por ejemplo, no pueden trabajar en bares, en aquellos negocios donde sean de naturaleza nocturna, no pueden trabajar, Sí, donde ellos puedan, como bien decía, ellos estén expuestos a diferentes tipos de riesgos, ellos están exentos de ese tipo de trabajo. pues más que exentos, no deberían. No deberían. Están exentos y no debieran, sin embargo, pues en algunas ocasiones sí se produce. En muchas ocasiones, pero ya Dejarlos en algunas. entonces ya está, ya hablamos más de un tema de ilicitud, ¿no? Aquí jugando al utópico legal, utópico, vivimos en una sociedad perfecta. ¿Qué es lo que debería ser acorde a la legalidad? Que si bien mencionas eso, también jornada, prestaciones que ellos deben de percibir, o sea, salario, todo eso en esto de manera general, ¿no? Las condiciones como tal, muy bien. Por favor. Ahorita que hablábamos de la hora, ellos no pueden trabajar después de las 10 de la noche. O sea, para ellos no aplica jornadas nocturnas y demás. O sea, ellos no pueden trabajar más de las 10 de la noche. Ahora, en esas cosas particular, permíteme remitirme a la ley. Efectivamente, en el título quinto, donde el trabajo de menores al que hacía referencia Cindy, ahí te dice específicamente cuáles son. ¿Qué artículo? A partir de 173 al 180 de la Ley Federal del Trabajo. Okay. Ahí podrán encontrar el capítulo especial de trabajo de menores. Ok, lo primero y lo más importante es la jornada. Ellos no pueden trabajar más de 6 horas. Ok, y en estas 6 horas se espera que estén entrecortados con máximo continuo 3 horas, y en todo caso tendrá un tiempo de alimentación o de recreo que será de 1 hora. Entonces nótese que a diferencia de los adultos, haciendo como un tipo cuadro comparativo, en un tope máximo de 8 horas, en este hay un tope máximo de 6 horas. En el otro tiene un tope máximo de media hora como alimentación, y en este tiene un tope máximo de hasta, no de hasta, de mínimo una hora. Ok, esa es una. Otra, su periodo anual de vacaciones en todos los casos nunca debe ser menor a 18 días laborales. Entonces, en el normativo regular, en cuanto a jornada, únicamente pueden laborar 6 horas. En cuanto a vacaciones son 12 horas un trabajador normal como mínimo, y días, y aquí 18. Exacto. Bueno, aquí solo quiero abrir paréntesis. Acorde a esto, se supone que la jornada de trabajo de los menores de 16 años no podrá exceder de 6 horas. Y los mayores de 16. Ellos son trabajadores, Trabajadores normales. en toda la extensión de la palabra. ¿Okay? Otro dato importante, por ejemplo, es que estos trabajadores de los que estamos hablando no pueden, se espera que no trabajen ni horas extras, ni día de descanso obligatorio, ni ¿cómo se llama? Ni día domingos. Que recuerden que el domingo es el día que preferentemente se debe hacer. Entonces, ni día domingo, ni día de descanso obligatorio, ni jornadas, ni jornada extraordinaria. Si por alguna razón esto llegara a ocurrir, aquí sí, desde un inicio, a diferencia de los regulares, ellos tienen derecho a reclamar el pago del 200% adicional, como la regla que le aplica a las segundas horas, a partir de la 10ª hora, en un procedimiento normal. Dios, está Sí, claro. Ok, y siempre esto, vuelvo a insistir, debe de haber capacitación, no pueden trabajar más de a las 10 de la noche, deben de tener su certificado médico. Bueno, de tal manera que aquel empresario, aquella empresa, aquel patrón que verdaderamente quiera tener trabajadores
menores en este rango, bajo esta modalidad, sí tienen que cuidar mucho la normatividad, porque una demanda de estas. De hecho, ayer estaba en una conferencia, y escuchaba a la jueza hablar y decía, bueno, yo en mis facultades que la ley me permite, incluso si luego advertir algún tema de situación que llame la atención, yo puedo... Se le da copia al Ministerio Público, se manda a llamar a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para que entre en protección. Además de que tengas un asesor jurídico, un abogado patrón, en este caso patronal, que defienda al menor, además tiene que estar presente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, en este caso para regular el trabajo de los menores, para velar el trabajo de los menores. Y además que se le da copia al Ministerio Público. No únicamente es un juicio de un trabajador ordinario, sino que es muy especial. Y todo esto gracias a los convenios y las legislaciones que ha generado México, en los que hemos estado dialogando el día de hoy. Gracias a que México forma parte y ha ratificado sus convenios. Nada más, sí, pero nada más volver a puntualizar para que nos quede claro que hablamos de 3 segmentos. Trabajadores menores de 15 años, que solamente cabe la posibilidad en talleres familiares bajo la figura de industria familiar. Luego están de los 15 a 16 que tienen estas condiciones particulares de las que hablamos, ¿no? Certificados médicos, no pueden trabajar jornadas extraordinarias. Los de 16 a 18 años que sí, pero no pueden trabajar en ciertos lugares específicos, lugares donde se pidan bebidas embriagantes, después de las 10 de la noche, donde estén a la expresión lugares insalubres. Ahora, fíjense este dato interesante. Y luego platíquenme qué piensan ustedes. Miren qué dice la ley. En caso de declaratoria de contingencia sanitaria y siempre que así lo determine la autoridad competente, no podrá utilizarse el trabajo de menores de 18 años. Los trabajadores que se encuentran en este supuesto no sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones y derechos. ¿Qué quiere decir esto? Pandemia COVID, por ninguna manera, de ninguna forma pudiera estar trabajando ningún menor de 18 años. ¿Ocurrió esto? Y además dice que lo debemos de mandar a casa y le debemos de, ¿qué debería pasar con ellos? Seguir percibiendo su salario de manera íntegra. Ahora bien, ¿creen que pasó eso? Efectivamente. No, a la inversa, aumentó el trabajo infantil a raíz de la contingencia sanitaria. Pero ¿por qué ocurrió? Y aquí vamos a regresar al inicio de todo. Porque nunca hicieron una declaratoria, nunca hicieron una declaratoria de contingencia sanitaria como tal, porque si hacía la declaratoria de contingencia sanitaria tenían que darse todos estos supuestos y el gobierno le dio la vuelta y lo que hizo es emitir una figura diferente que la ley no preveía, pero nunca hizo una contingencia, sanitaria. Nunca fue declarada una contingencia sanitaria. Se me fue el nombre como la declararon, se me fue el nombre, no voy a decir una cosa que no es. Búsquenlo, ahí nos lo ponen en los comentarios. Una emergencia. No fue no fue una contingencia. No fue contingencia, sino fue una emergencia. Era emergencia por COVID. Exactamente. Y no me dejaron como una contingencia, porque si lo hacía como contingencia, había que aplicar todo. Muchas cosas. Incluso ya hablando en los generales, hablaba de una indemnización por cada día para los trabajadores que los mandaban a casa por vía confinamiento, cosa que no iba a poder ocurrir. Y si un trabajador lo reclamaba, la empresa iba a decir, pues no, si nunca hubo una declaración de contingencia sanitaria. Y ante eso un chingo de paros. Lo que le sigue, pero en el caso particular, aquí el gobierno tiene que armarse de valor y haber declarado y aplicado la ley para el trabajo. Y luego inspeccionar de que no haya trabajadores menores. Y aquí sí, ni de 12, ni de 14, ni de 15, ni de 16, ni de 17, nada. Ok. Bueno, y con este tópico y con este tema es que finalizamos la cápsula del día. Les agradezco a los dos por esta plática, de verdad que tan motivante y interesante. ¿Alguna despedida que le quieran dar a las personas que nos oyen y nos escuchan? Pues únicamente que haya quedado claro que existen 3 supuestos de trabajo de menores, como se mencionó anteriormente, que fue el trabajo que se pueda dentro del círculo familiar, el trabajo de los menores de 16 años, que tiene que velar ciertas especificaciones, y entre una de las más importantes, que es tener un certificado médico que determine que estás en aptitudes para laborar. Y la otra, el otro supuesto, que es el más común, que es que un trabajador de 16 a 18 años se puede entender que es un trabajador común como cualquier otro, únicamente con las especificaciones de que no puede laborar en ciertas condiciones. Es un tema muy importante. Por supuesto que una conversación de 20, 30, 40 minutos no va a resolver ni va a aclarar todas las dudas. Lo que buscamos
es que esto pueda ser un incentivador para que ustedes quieran buscar, investigar, documentar, y es posible que incluso dentro de la plática que hemos dado hayamos citado mal un artículo, es posible que hayamos dicho algo. Por favor, si alguien identifica algo como esto, se vale corregir o se vale decírnoslos, identificarlos. Ok, gracias, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.